Bueno, empecemos proponiendo un ejercicio mental. Imaginemos por un momento un expediente académico que es absolutamente impecable. O sea, años de estudio riguroso, másteres internacionales por todas partes, una capacidad de retención de datos que asombra. Sí, una mente analítica, diríamos, capaz de resolver problemas técnicos súper complejos en cuestión de segundos. Es el típico perfil, ¿no? Exacto. Es el clásico perfil de alguien que parece destinado a dominar el mundo profesional y a disfrutar de una vida súper estable y exitosa, como una especie de rascacielos humano construido con los materiales más sólidos del mercado. Y fíjate que ese es el paradigma de éxito que nos han enseñado a admirar desde siempre. Un modelo que se basa casi exclusivamente en acumular datos, títulos y unas capacidades operativas brutales. Ya. La creencia de que a mayor conocimiento técnico, pues menor es la probabilidad de fracasar en cualquier ámbito de la vida. Pero claro, luego ocurre algo que es fascinante y, a ver, bastante trágico a la vez. Totalmente. Esa misma persona, ese supuesto genio técnico, indestructible, entra en una sala de reuniones o, no sé, simplemente se sienta a cenar con su familia. Claro, en un entorno cotidiano. Eso es. Y alguien hace un comentario menor o se produce un ligero malentendido sobre un horario. Y de repente, por una absoluta incapacidad para gestionar la frustración en ese preciso instante, surge una mala contestación. Un tono condescendiente a lo mejor. Sí, un desprecio súper sutil. Y en menos de 10 segundos, todo ese rascacielos blindado del que hablábamos se tambalea, porque una relación clave se acaba de fracturar de forma casi irremediable. Es tremendo cómo pasa esto continuamente. Madre mía, es que pasa a diario. Y esta es precisamente la gran ironía que vamos a explorar en nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desgranar un conjunto de apuntes muy reveladores sobre lo que realmente compone nuestra caja de herramientas para la vida. Una misión muy necesaria, estoy convencido. Sí, porque la premisa de nuestro material es rotunda. Esa caja de herramientas no está llena de conocimientos técnicos, sino de lo que tradicionalmente se ha etiquetado, y quizá de forma muy equivocada, como habilidades blandas. Y este es un punto de partida fundamental para entender un poco la sociedad moderna. A ver, para comprender por qué personas que están brillantemente educadas fracasan estrepitosamente en sus interacciones diarias, el primer paso que marcan las fuentes es desmentir un mito muy arraigado. El mito del intelecto bruto. Ese mismo. Hay que derribar de una vez la idea de que el intelecto bruto y la experiencia técnica son el único motor del éxito y de la convivencia sana. Ya, pero aquí hay algo que a mí me hace dudar un poco. Dime. Si observamos el mercado laboral o incluso la propia estructura académica, el filtro de entrada siempre es técnico. O sea, nadie contrata a un cirujano solo porque sea muy amable, ¿verdad? Claro, espero que no. Ni se aprueba un examen de ingeniería por tener mucha empatía. Entonces, no es lógico que la sociedad siga idolatrando el conocimiento técnico por encima de todo lo demás. Al fin y al cabo es lo que te abre las puertas. Abre la puerta sin duda. Pero los apuntes que estamos examinando plantean una distinción que es crítica, o sea, clave. La habilidad técnica da acceso a la sala, sí, pero es la habilidad social y emocional la que determina cuánto tiempo se va a poder uno quedar dentro. ¿Y en qué condiciones? Claro. Exacto. El problema surge cuando la gente asume que, como lo técnico es el requisito de entrada, pues ya está, es el único requisito de permanencia. Y las fuentes subrayan explícitamente que estas llamadas habilidades blandas no están encapsuladas en un horario de oficina de 9 a 5. ¿Qué va? Para nada. Permean absolutamente todo. Todo. Forman la infraestructura invisible de las relaciones familiares, del mantenimiento de amistades duraderas, de cómo se resuelven los conflictos. Es decir, son el pegamento de la interacción humana independientemente del contexto. Fíjate que esa idea de la infraestructura invisible me hizo pensar en una analogía visual mientras yo revisaba el material y creo que encaja perfecto. A ver, cuéntame. Pues que poseer un currículum rebosante de habilidades técnicas deslumbrantes es exactamente igual que tener un ordenador de última generación. O sea, el procesador más potente del mercado, con una capacidad de cálculo brutal, latiendo ahí dentro de la torre. Vale, me lo imagino. Pero, sorprendentemente, ese ordenador tan avanzado no tiene ni pantalla,
ni teclado, ni siquiera un ratón o conexión a Internet. O sea, una máquina perfecta pero completamente aislada en sí misma. Eso es. La capacidad pura y dura existe, pero resulta imposible interactuar con el mundo exterior de forma productiva. No hay manera de introducir información de forma ordenada, ni hay manera de proyectar o compartir toda esa genialidad que hay dentro. Claro, no sale de ahí. El conocimiento técnico es el procesador, funciona en la sombra. Pero si faltan los periféricos para conectarse con los demás, el aislamiento es total y el sistema a efectos prácticos es inútil para cualquier tipo de trabajo colectivo. Pues es una analogía fantástica, la verdad. Lo interesante es que ilustra perfectamente el origen de una frustración que es súper común. O sea, hay muchísimas personas con unos procesadores increíbles que no comprenden por qué sus ideas no son valoradas. O porque generan rechazo en los demás, que también pasa. Tal cual. Y la respuesta está justo en esos componentes externos. Las fuentes desglosan esta pantalla y teclado humanos en 6 capacidades fundamentales. Y ojo, el texto hace una advertencia muy seria desde el principio. Que no se aprenden leyendo, ¿no? Exacto. A diferencia del conocimiento técnico que uno puede memorizar leyendo un manual o yendo a clase, estas capacidades exigen algo muchísimo más complejo. Requieren experiencia, requieren práctica continua y, por encima de todo, un alto grado de consciencia personal. Pues detengámonos un momento en ese concepto de conciencia personal, porque estoy segura de que es la piedra angular de todo este asunto. Sin duda. El material enumera 6 habilidades, sí, pero la manera en que están estructuradas demuestra que no son, simples técnicas de cortesía barata. Van mucho más profundo. Para empezar, hablan de la inteligencia emocional y la empatía como los pilares base. Sí, la base de todo el edificio. La inteligencia emocional se define en los apuntes como el manejo de las propias emociones de una forma saludable. Y la empatía como la capacidad real, y subrayo real, de comprender las emociones y las perspectivas del otro. Y fíjate en cómo interactúan ambas, porque esto es fascinante. Biológicamente hablando, es imposible ejercer la empatía si no hay un control emocional previo. O sea, si alguien está consumido por la rabia, la frustración o la ansiedad ante una crítica, su cerebro entra directamente en modo de supervivencia. Como que se bloquea, ¿no? Claro, se bloquea y se defiende. En ese estado, la perspectiva del otro simplemente deja de importar. Por lo tanto, la gestión de uno mismo es el requisito previo e innegociable para poder entender a quien tenemos enfrente. Lo cual nos lleva directamente al siguiente bloque de habilidades que mencionan las fuentes, que son la escucha activa y la comunicación efectiva. Y aquí es donde surge de nuevo el choque entre la teoría y la realidad. Siempre hay un abismo ahí. Totalmente. El texto define la escucha activa no como el mero acto físico de oír palabras que rebotan, sino como prestar una atención genuina para lograr comprensión. Pero, a ver, seamos honestos. Sí, a ver qué pasa en el mundo real. En un entorno hipercompetitivo, ya sea en una junta de accionistas tensas o incluso en una discusión familiar de esas que echan chispas, quedarse callado escuchando genuinamente suele interpretarse como pasividad o debilidad. Ya, se ve como que estás cediendo terreno. Parece que quien más habla, quien más levanta la voz y más interrumpe es quien de verdad domina la situación. Pero eso es una trampa. Es la trampa óptica de la agresividad comunicativa. Quien monopoliza una conversación imponiendo su voz puede parecer dominante a corto plazo, sí, pero en realidad está destruyendo por completo la infraestructura de confianza. Pan para hoy y hambre para mañana. Tal cual. El documento es muy claro al respecto. La escucha activa es, en el fondo, un acto de recopilación de inteligencia. Quien escucha de verdad entiende los motivos ocultos, los miedos y las necesidades reales de la otra persona. Recopilar datos, claro. Eso es, y es con esa información con la que se puede articular luego la comunicación efectiva, que el texto define como la capacidad de expresar ideas con claridad y sobre todo con respeto. Sin esa escucha previa, la comunicación no es efectiva, es simplemente un monólogo lanzado al vacío. Es como disparar flechas con los ojos vendados. Quizá haces muchísimo ruido al tensar el arco, intimidas un poco, pero rara vez vas a dar en la diana. Una imagen perfecta, sí. Y esto enlaza con los 2 últimos elementos de esta caja de herramientas, que son el trabajo en equipo y el liderazgo. Y de nuevo, el texto evita los clichés típicos de los manuales de empresa. No define el liderazgo como la autoridad que te impone un cargo directivo. No es el yo mando y tú obedeces. Para nada. Lo define como la capacidad de influir de manera positiva, dando el ejemplo. Es colaboración pura orientada a objetivos comunes.
Y bueno, llegados a este punto, aquí es donde necesito cuestionar la terminología que usamos universalmente, basándome en lo que dictan estos mismos apuntes. Adelante, porque el debate sobre los términos suele esconder los problemas de fondo reales. A ver, si el material indica categóricamente que estas competencias son la clave para resolver conflictos, para construir relaciones sanas, gestionar las emociones propias en momentos supercríticos e influir positivamente en los demás, Sí, todo eso dicen. pues no es un error garrafal seguir refiriéndonos a ellas como habilidades blandas. Es que el adjetivo blando sugiere algo optativo, cosmético, casi débil, como un adorno. Sí, como si fuera un plus sin importancia. Exacto. Pero requerir ese nivel extremo de conciencia personal, aprender a dominar el ego y mantener la calma cuando el puro instinto te pide atacar, o sea, eso no tiene absolutamente nada de blando. ¿Qué va? Es dificilísimo. Es, de hecho, lo más duro y complejo que un ser humano puede aprender en su vida adulta. Deberían llamarse habilidades núcleo o habilidades esenciales. Pues mira, tu observación es absolutamente certera, y los propios apuntes la validan de forma implícita. Al reiterar constantemente que estas capacidades no se obtienen con un diploma universitario, sino que exigen un trabajo interno brutal y a menudo muy incómodo, el texto reconoce la dureza del proceso. Es que no te lo dan en una academia. Para nada. A ver, dominar una hoja de cálculo complejísima es difícil, ¿vale? Pero obedece a una lógica matemática predecible. 2 más 2 son 4. En cambio, aprender a no reaccionar con ira defensiva cuando un compañero de trabajo o tu pareja cuestiona una decisión tuya, ¡uf! Eso ya son palabras mayores. Eso requiere reprogramar instintos básicos de protección humana. Es una reestructuración cognitiva súper profunda. Así que sí, llamarlo blando minimiza por completo el inmenso esfuerzo psicológico que conlleva. Y es una reestructuración que, lamentablemente, falla a diario. Porque la gran paradoja de todo esto es que la teoría la conocemos todos de sobra. Sí, nadie es ajeno a esto en teoría. O sea, nadie se levanta por la mañana pensando, oye, hoy voy a carecer de empatía y me voy a comunicar de forma desastrosa con todo el mundo. Sería un poco psicópata, la verdad. Totalmente. La teoría sobre respetar los turnos de palabra, no gritar y ser amable es de dominio público. Sin embargo, a la hora de la verdad, nuestras interacciones colapsan continuamente. Las reuniones de planificación terminan en resentimientos mudos y las cenas terminan en portazos. Así es la realidad cotidiana, ¿sí? Entonces, si los componentes de esta caja de herramientas son tan lógicos y evidentes, ¿por qué resulta tan endiabladamente difícil utilizarlos cuando la presión aumenta? Bueno, para responder a esa paradoja, el documento da un giro analítico muy interesante. Realiza lo que podríamos llamar una especie de autopsia exhaustiva de los errores comunicativos más cotidianos. Una disección, vamos. Exacto. Una disección de por qué exactamente fracasan estas interacciones a pesar de nuestras buenas intenciones. Y el punto de partida de esta autopsia es profundamente revelador, y yo diría que hasta liberador para mucha gente. Sí, estoy de acuerdo. Esa parte del texto te cambia por completo la perspectiva, porque revela que la inmensa mayoría de las veces los problemas graves en las relaciones no se originan por una intención maliciosa subyacente. O sea, no vivimos rodeados de antagonistas de película que traman nuestra caída en secreto. No somos el centro de una conspiración, por suerte. Gran parte de las fricciones diarias nacen simplemente por una pura falta de herramientas sociales y emocionales en ese momento específico de estrés. Y comprender esto supone un cambio de paradigma vital brutal. Nos permite salir del bucle de la moralidad defensiva, donde siempre asumimos que el otro actúa así porque es mala persona o porque me tiene manía, y nos deja entrar en un marco de diagnóstico mucho más útil. En plan, actúa así porque no sabe hacerlo mejor ahora mismo. Exacto, el otro actúa así porque no dispone de la herramienta adecuada para gestionar esta situación concreta. Es pura falta de recursos. Y el texto identifica 4 grandes fallos sistémicos que derivan de esta carencia. Pues analicemos esos 4 errores uno por uno, porque conforman el catálogo ilustrado de nuestras desgracias diarias. Venga, vamos a ello. El primero que señala el documento es interrumpir constantemente. Puede parecer un defecto menor, ¿no? A veces hasta se disfraza de entusiasmo o de ser muy rápido mentalmente. Pero las fuentes advierten que genera niveles enormes de frustración y de distancia. Si la gente lo odia. Es que cuando alguien interrumpe de forma sistemática, el mensaje silencioso que está enviando es demoledor.
Básicamente te está diciendo, oye, lo que está ocurriendo en mi cabeza es muchísimo más valioso e importante que cualquier cosa que tú puedas aportar. Totalmente. Y desde el punto de vista del comportamiento, interrumpir no es solo una falta de cortesía básica. Es una verdadera amenaza territorial a nivel conversacional. El cerebro de la persona a la que acaban de interrumpir registra una invalidación instantánea de su estatus en ese grupo. Como que te hacen de menos. Eso es. Y eso genera un estrés inmediato. Y ojo, porque este estrés nos conecta directamente con el segundo error gravísimo que detallan los apuntes: responder impulsivamente. El texto hace especial hincapié en que hablar desde el enojo deteriora rapidísimo relaciones que consideramos importantes. Es el secuestro emocional puro y duro. O sea, el procesador lógico del que hablábamos antes se apaga por completo y los instintos más reactivos, los más primitivos, toman el control del teclado. Exactamente. La impulsividad es la evidencia empírica de la falta de esa inteligencia emocional que definíamos antes. Cuando la respuesta nace del enojo, no busca resolver el problema de fondo, busca defenderse o contraatacar. Y en ese estado, la destrucción de la confianza es cuestión de milisegundos. Un chasquido. Sí. Una sola frase, pronunciada desde la ira impulsiva, te puede demoler un puente que la comunicación efectiva tardó meses o años en construir. Madre mía, es que es tal cual. Y luego el tercer fallo que detalla esta autopsia conversacional agrava aún más la situación, que es la falta de empatía. Un clásico. El documento lo describe de forma literal como ignorar cómo se siente otra persona y advierte que esto acaba creando conflictos que, de cualquier otra forma, serían completamente innecesarios. O sea, es como caminar por una cristalería con los ojos vendados. Vas a romper algo seguro. Claro, no hay intención de romper nada, pero la ignorancia absoluta del entorno garantiza el desastre. Ignorar el estado emocional ajeno significa que cualquier comentario, por muy bien intencionado que sea, puede aterrizar como un insulto o una falta de respeto. Lo cual deja un pozo de resentimiento que luego es muy difícil de limpiar. Pero fíjate, es el cuarto error de esta lista el que realmente actúa como el motor principal de los conflictos humanos. A ver. El documento afirma categóricamente que la inmensa mayoría de nuestras discusiones nacen de interpretaciones incorrectas generadas por un hábito súper destructivo que es suponer en lugar de preguntar. Suponer. El pasatiempo nacional en cualquier entorno social, vamos. ¿Deporte olímpico? Deporte olímpico, sí. Mientras analizaba esta sección en particular, me vino a la mente una imagen mental muy nítida. Suponer, en lugar de preguntar, es como intentar navegar por una inmensa ciudad desconocida y caótica. Vale. Pero en lugar de buscar un mapa oficial o, no sé, pedir indicaciones a alguien local, uno decide dibujar su propio mapa mental basándose en fragmentos de rumores que escuchó hace años y en sus propios miedos irracionales. ¡Qué locura! Evidentemente, es la receta perfecta para acabar perdido en un callejón oscuro, totalmente frustrado y, casi con toda seguridad, discutiendo a gritos con el copiloto, porque uno estaba 100% convencido de que tenía la razón absoluta. Es una metáfora brillante, de verdad, porque ilustra a la perfección este concepto de arrogancia cognitiva. A ver, el cerebro humano detesta el vacío de información, odia la incertidumbre. No la soporta, ¿no? Cuando interactuamos con alguien y no sabemos exactamente cuáles son sus intenciones o el porqué de sus actos, el cerebro no acepta simplemente decir, pues no lo sé. En su lugar, se inventa una narrativa completa para rellenar esos huecos. Y debido a ciertos sesgos evolutivos que tenemos, orientados a la protección, esa historia inventada suele ser de corte supernegativo. Siempre nos ponemos en lo peor, claro. Asumimos que la falta de respuesta a un mensaje, o, yo qué sé, un gesto serio al pasar, implican un ataque directo hacia nosotros. Claro, es que el mecanismo es casi automático. Pensemos en un ejemplo súper cotidiano. Alguien nos saluda al entrar por la puerta de la oficina y la narrativa interna se dispara en 0, seguro que está resentido por el comentario que le hice ayer en la reunión. Lo está haciendo a propósito para marcar territorio y dejarme la evidencia. Una película entera, vaya. Sí, te montas la película, cuando, en la realidad objetiva, quizá esa persona simplemente no ha pegado ojo en toda la noche por un problema familiar y literalmente iba tan ensimismada que no ha visto a nadie al entrar. Pero el mapa de rumores ya está dibujado en tu cabeza y la reacción defensiva ya se ha puesto en marcha. Y el mayor peligro de construir ese mapa basado en suposiciones no es solo que te lleve a tomar decisiones equivocadas en ese momento.
La verdadera tragedia comunicativa es que una vez que el cerebro ha invertido energía en crear esa historia, la defiende a capa y espada como si fuera una verdad empírica. O sea que no nos bajamos del burro. Al conectar este error de suponer con los que decíamos antes, como la impulsividad y la falta de empatía, se entiende perfectamente por qué tantas relaciones profesionales y personales implosionan a pesar de la inteligencia técnica de la gente involucrada. Tiene todo el sentido. Entender que este fallo sistémico proviene de utilizar la herramienta equivocada, o sea, de confiar en narrativas inventadas en lugar de hacer la simple pregunta de «Oye, perdona, ¿qué querías decir con esto?», cambia radicalmente las reglas del juego. Es un antes y un después. Como mencionábamos antes, saca la conversación del terreno de la moralidad, de buenos y malos, y la ubica en el terreno del desarrollo práctico. Los fallos en la comunicación dejan de verse como defectos de carácter irreparables con los que naces y pasan a entenderse como habilidades que pueden y deben entrenarse en el día a día. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva directamente a sintetizar un poco las grandes lecciones que se pueden extraer de toda esta exploración de los apuntes. La conclusión ineludible, tras analizar estas fuentes a fondo, es que debemos dejar de tratar a las habilidades blandas como un simple adorno. Sí, se acabó lo del barniz. Eso es. Durante demasiado tiempo se han considerado el típico barniz estético que se añade al final de un currículum para que parezca un poco más moderno y amigable. Pero los datos y la experiencia nos demuestran una y otra vez que son los cimientos reales de cualquier estructura social estable. Es que no son un extra opcional o un lujo exclusivo de los grandes comunicadores de masas. Son, tal y como insisten los apuntes que hemos diseccionado hoy, la única caja de herramientas que funciona en la realidad para construir y sostener proyectos productivos y relaciones verdaderamente sanas. Tal cual. Y da igual si el escenario es una negociación internacional súper compleja en una multinacional o simplemente la decisión de a dónde ir de vacaciones este verano con la familia. Aplica exactamente igual. Intelectual de suponer motivos ocultos, obligarse a escuchar prestando una atención genuina en lugar de estar preparando mentalmente la réplica para ganar, y aprender a poner un freno de mano consciente a la impulsividad que nace del enfado. De verdad, son pasos verdaderamente transformadores. Y el retorno de inversión de todo este esfuerzo es incalculable, de verdad. Dedicar energía profunda a cultivar la empatía, a desarrollar la paciencia para preguntar antes de juzgar y a ejercer un liderazgo basado en la coherencia de las propias acciones. En lugar de mandar por mandar. Exacto. Todo eso va muchísimo más allá de mejorar unas simples métricas de rendimiento en una oficina. Transforma desde la raíz la calidad de la experiencia vital de cualquiera. Reduce el agotamiento emocional y genera entornos donde el talento técnico, ese famoso procesador del que hablábamos al principio, por fin encuentra el teclado y la pantalla adecuados para expresar todo su potencial sin causar cortocircuitos por todas partes. Mejora, en definitiva, el paisaje diario por el que todos transitamos. Lo que significa que interactuar con otros seres humanos va a seguir siendo el proyecto más volátil y complejo al que nos enfrentemos cada mañana. Eso no nos lo quita nadie. Sí, esa es una certeza absoluta. El intelecto puro nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, claro, pero son estas habilidades esenciales las que nos permiten habitar en él sin destruirnos mutuamente en el intento. Y bueno, para poner el punto final a nuestro análisis de hoy, hay una reflexión que surge directamente del material y que creo que merece mucho la pena llevarse para meditarla largo y tendido. A ver, compártela. El texto nos advierte muy claramente que gran parte del dolor, de la distancia y de las peores disputas que experimentamos nacen de meras interpretaciones incorrectas. Surgen simplemente por haber elegido el camino fácil de suponer cosas, en lugar de elegir el camino valiente de preguntar abiertamente. ¡Qué gran verdad! Así que la próxima vez que el ambiente se tense en medio de una conversación, que uno note que el ritmo cardíaco se acelera y el instinto le pida a gritos lanzar una respuesta afilada para hacer daño, quizá valga la pena detener el tiempo durante un solo segundo. Respirar hondo. Eso es, respirar hondo y plantearse una pregunta crucial, con total honestidad. ¿Se está reaccionando ante lo que la otra persona realmente acaba de decir y hacer? ¿O se está reaccionando ante la historia impulsiva y aterradora que la propia mente acaba de inventar utilizando un viejo mapa lleno de rumores? Menuda pregunta para dejar encima de la mesa, la verdad. Da para pensar. Ahí queda esa idea para la reflexión de todos. Ha sido un placer, como siempre.
Hasta nuestra próxima inmersión.